Hola a todo el mundo, el maestro Berluis aquí. ¿Saben sobre el acoso escolar o bullying y cómo puede afectar a las personas? Son formas que oscurecen nuestras vidas. Exploraremos qué es el bullying, sus consecuencias y cómo podemos unirnos para detenerlo. Es más que un conflicto ocasional, es un comportamiento repetido que involucra agresiones o humillaciones, insultos, rumores, heridas físicas o emocionales, y la exclusión son todas formas de bullying que afectan a jóvenes en todo el mundo. Los agresores a menudo eligen a las personas más vulnerables como objetivos de sus ataques. Pueden dirigirse hacia aquellos que son diferentes, que no siguen las tendencias de moda o que pertenecen a minorías sociales o raciales. Y esta crueldad no discrimina. El bullying tiene un impacto devastador en todas las personas involucradas. Los testigos también se ven afectados. A menudo no saben cómo intervenir y pueden desarrollar una falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás. Los agresores, por otro lado, pueden verse atrapados en un ciclo de violencia y pueden aprender a resolver sus problemas de una manera agresiva. Es importante recordar que el bullying no tiene género. Aplicamos el término víctima para describir a un estudiante que está siendo intimidado, pero no como una condición de sí mismo, sino como un comportamiento temporal. El bullying y el ciberbullying son problemas graves que afectan a millones de jóvenes en todo el mundo, pero juntos podemos cambiar esta realidad. México es un país que lamentablemente lidera las estadísticas mundiales en casos de bullying y ciberbullying. Se enfrenta a una situación de crisis claramente alarmante. Con 270,000 casos graves auditados por Bullying Sin Fronteras, la cifra es aterradora y lo es aún más cuando consideramos que este número ha aumentado en 50% con respecto al 2022 y al 2023, en el que se registró 180,000 casos. Con más de 40 millones de estudiantes en las escuelas primarias y secundarias en México, de 6 a 15 años, el sufrimiento es cotidiano y afecta aproximadamente a 28 millones de niños y adolescentes, una cantidad que supera la población combinada de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile. Este nivel de bullying sitúa a México en el primer lugar a nivel mundial en casos de acoso escolar. En México, la violencia generalizada ha contribuido al aumento de bullying, donde ser un matón se ha vuelto socialmente aceptado entre adolescentes e incluso entre niños de corta edad de ambos sexos. Esto ha disparado los niveles de acoso escolar en escuelas públicas y privadas en todo el país. El mundo se encuentra aún perturbado. El homicidio ejecutado a golpes que sufrió la niña Norma Lisbeth, de solo 14 años, a la salida de su escuela de San Juan, Teotihuacán, en Estado de México. Aunque resulta increíble, la presunta asesina también tiene 14 años y el homicidio a golpes tuvo un comienzo de varios meses de bullying y de ciberbullying de parte de varios de sus compañeros y de compañeras que alentaban con groserías, la vitoreaban, aplaudían e incluso firmaron las acciones mientras Norma Lisbeth moría. La muerte de adolescentes al puro estilo de un coliseo romano. ¿Qué está pasando en México? En México, la posesión de armas no es legal. Sin embargo, la proliferación de armas en todo el país ha contribuido a una situación que está fuera de control. Se han observado comportamientos arriesgados, donde los adolescentes portan tanto armas de juguete como armas reales. Estas armas son llevadas a la escuela por estudiantes con la intención de alardear o intimidar a otros, o llevar a cabo incluso las peores acciones, lo que plantea un peligro permanente. Aunque presentamos estadísticas y números, no incluye todos los casos, ya que es imposible contarlos, especialmente aquellos que no son denunciados o que pasan desapercibidos al no seguir el proceso legal. La magnitud del problema es aún más preocupante cuando consideramos que muchos casos permanecen ocultos en las sombras, lo que subraya la urgencia necesidad de una mayor conciencia y acción para abordar este grave asunto. Las escuelas primarias y secundarias pueden dejar de ser lugares seguros para los niños y adolescentes que estudien en paz y armonía. Incluso durante los 2 años de pandemia del COVID-19 vimos un aumento en los casos de abuso sexual contra los niños y adolescentes en sus propios hogares durante el confinamiento. Además, la violencia contra la mujer y la agresión generalizada entre niños y niñas se han convertido en problemas persistentes. Uno de los factores que contribuye a la situación es la violencia generalizada, incluso en las fiestas de barrio. Es común escuchar disparos al aire. La fascinación o interés excesivo por las armas es una señal de alerta cuando hablamos de menores de edad.
Existen muchos ejemplos trágicos de las presencias de armas en las escuelas mexicanas. Han causado tragedias que aún resuenan en México. En 2017, un niño disparó a su maestra y compañeros en Monterrey antes de quitarse la vida, y 2 años después, un estudiante de 11 años mató a su profesora y dejó herido a varios alumnos en Torreón, Coahuila. Según los maestros y maestras, llevar armas a las escuelas no es algo nuevo en México, pero también es algo muy generalizado. Sin embargo, es un síntoma de la creciente violencia en un país donde se registran un promedio de 300 muertes al día. Según un estudio de la OMS y la OCDE, más de 200,000 muertes al año se atribuyen al acoso en todo el mundo. Las causas del bullying en México han evolucionado y ya no se limitan al rendimiento académico o las características físicas. Cualquier motivo puede ser excusa para el acoso, desde la apariencia, estatura, peso, color de piel, hasta algo sin sentido como la publicación de una imagen en las redes sociales. El narcotráfico extiende su influencia y la violencia entre las familias de niños y adolescentes, contribuyendo a la agresión y los problemas en la sociedad. La falta percibida de belleza física también puede ser motivo de acoso, como se vio en el caso de Norma Lisbeth, quien fue atacada por sus compañeros debido a su apariencia. El bullying tiene graves consecuencias en la salud mental de las víctimas, incluyendo la depresión, la ansiedad, la bulimia y la anorexia. El suicidio es una triste realidad en México y es la tercera causa de muerte en niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años. Las señales de estar siendo víctima de bullying incluyen cambios repentinos de humor, lesiones inexplicables, pérdida de objetos personales, bajo rendimiento escolar y entre otros. El ciclo de la violencia comienza con la acumulación de tensión cuando un agresor convierte a un niño, niña o adolescente en víctima, llevando a agresiones constantes. En segundo lugar, se lleva a un episodio agudo o de violencia que continúa debido a la falta de respuesta de las autoridades, lo que resulta en la pérdida de confianza en ellas. Sigue un episodio de arrepentimiento o luna de miel. Por lo general, esto se traduce en el aislamiento de la comunidad escolar y social, tanto del agresor como de la víctima, y la atención llega tarde o de manera insuficiente a la víctima o su familia. Finalmente, este ciclo perpetúa respuestas agresivas, tanto en la escuela como en la comunidad, creando un ambiente hostil y destructivo. Para detener este ciclo, es fundamental abordar el acoso escolar y brindar apoyo adecuado a las víctimas y sus familiares desde el principio. Es esencial que las comunidades escolares y autoridades tomen las medidas para abordar este problema y proteger a los niños y adolescentes de las graves consecuencias del acoso escolar y del ciberbullying. Tomar una política de cero tolerancia, identificar los casos, seguir los protocolos de acción de disciplina escolar, pero principalmente escuchar a los niños, niñas y adolescentes. En conclusión, los seres humanos poseen un sentido natural de justicia que permea las percepciones y las interacciones sociales. La sensibilidad moral es un componente fundamental en la toma de decisiones, así como en el funcionamiento de diversos sistemas sociales, legales y políticos. A medida que logremos comprender quiénes somos y el porqué de nuestras conductas, es probable que este conocimiento nos transforme al mismo tiempo que nos permita comprender las alteraciones que producen los trastornos neuropsiquiátricos que dan lugar a las conductas antisociales. Aceptemos y respetemos a los demás, defendamos nuestros derechos y los de los demás y trabajemos juntos para crear un mundo donde el bullying sea una palabra del pasado. La elección está en nuestras manos. Muchas gracias. Por mi parte es todo y es un gusto servirles.